Bienvenidos al episodio 19 de Cine de la Esquina. Ahora traje con invitado que ya había venido dos veces. Dos veces, ya es la tercera ocasión. Ya, porque habíamos hablado de cine terror y de Van Gogh, de la película dirigida por Colin Schnabel. Y hoy, bueno, ya no necesita tanta introducción como la tuviste la primera vez. Y hoy vamos a hablar de Midnight in Paris, de la película de Woody Allen, interpretada por Owen Wilson. Uh-huh. Y bueno, primero vamos a hablar un poco de la película, del contexto, bueno, no, más bien del director y todo, que es obviamente Woody Allen, de 2010. Y vamos a hablar un poco del personaje, que a mí me parece un personaje, bueno, no me parece, más bien es Gil lo que Pender. hizo Gil Pender. Es un personaje nostálgico que está en un momento de crisis de su vida, porque es un guionista de Hollywood que quiere escribir su primera novela, está escribiendo su propia novela y está en París con su fiancé, que no tiene nada en común. Y su novela se trata de una tienda de cosas antiguas, ¿no? De una tienda de nostalgia, la llama él. Y a la esposa, bueno, a la novia le parece una estupidez, a los suegros también. Porque pues a la novia solo le importa pues la posición económica de él, ¿no? Que es un guionista bastante importante dentro de Estados Unidos. Pero no está feliz con su cine comercial, ¿no? Sí, porque él siente que está algo prostituido su arte para el entretenimiento. Es como, ¿no? O sea, de seguir las tendencias artísticas para vender, pues, como el algoritmo sería ahorita, sería poner algo de moda. Y entonces por eso es muy interesante, es un personaje muy complejo que interpreta una de las facetas de Woody Allen que probablemente bueno, él no hace cine muy industrial, muy famoso, pero sí muchos de sus personajes son novelistas, muchos de los personajes que han salido en sus películas son novelistas. Y bueno, aquí hice algunas anotaciones del personaje. Bueno, y te quería preguntar algo. Bueno, más bien abrirte como con una pregunta. Uh-huh. A ver, ¿qué me respondes tú? ¿Para qué sirve saber de arte o de filosofía? Bueno, de arte hay que limitarnos. ¿Para la pedantería intelectual o para algo más? Porque justamente te hago esta pregunta por los por el otro personaje, ¿no? Que es el personaje que está presumiendo su... Sí, claro, yo creo que se puede siempre distorsionar, ¿no? O sea, y se ve cuando alguien tiene verdadera pasión por el arte. O sea, yo creo que es muy distintivo ese tipo de personas que quieren mamar y hablar de arte y para que los admiren, y se ve la otra cara, que es Gil Pender, que es el que es un apasionado de la literatura, del arte, pues de todo lo que vive en Midnight in Paris, literalmente. Sí. Entonces sí, eso es bien interesante, cómo se ven esos dos extremos, y yo creo que el saber de arte simplemente pues es por gusto. O sea, es como si te gusta realmente el vino o el café o la cerveza, o nada más dices que te gusta el vino para hacer conversación o literalmente mentir para convivir. Impresionar a alguien, ¿no? Impresionar a alguien, ajá. Y además, justamente sí, o sea, uno yo creo que no elige saber de algo muchas veces. O sea, al principio, bueno, por lo menos al principio, ya después uno toma la decisión de estudiarlo más o saberlo más, ¿no? Pero muchas veces al principio uno empieza a investigar de las cosas que le gustan, sí, y van llegando solitas, y después ya uno se especializa y puede estudiar la carrera de historia del arte o ser artista y saber mucho de eso porque realmente le apasiona la vida de estas personas. Sí, y también luego por mera curiosidad, o sea, a mí luego me gustan mucho las historias de arte porque hay cosas bien interesantes y raras, ¿no? O sea, como cada contexto histórico es interesante. Exacto. Entonces, sí. Sí, es por mera curiosidad individual, o sea, de uno mismo. Y por lo menos yo del cine, pues empecé a investigar. Y digo, no soy el experto, pero pues sí me gusta saber de directores y guionistas y sus nombres. No para presumir que me sé sus nombres, sino porque realmente me interesa su trabajo y consumir más del arte que hacen ellos, ¿no? Y también, sí, y también yo para aprender. Sí, te abre también fronteras, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, hablando del personaje,
nos podemos ir un poco a las porque bueno, los que no han visto esta película, está en Prime Video, no en HBO Max, está en HBO Max. Y bueno, se trata de pues, esta persona que viaja en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y algo muy distintivo de Woody Allen es que nunca te explica cómo es que viaja en el tiempo, porque no es relevante para la historia. Es lo que también está en Prime Video, acabo de ver, no sé si, pero para compra o renta. Sí, yo la primera vez que la vi no capté cuando empezó a viajar en el tiempo, porque estamos muy acostumbrados a que el viaje en el tiempo sea muy literal y se metan a una cápsula. Que bueno, que aquí llegan por él en una carroza de otra época y ese ya es como la cápsula de viaje en el tiempo. Sí. Pero no lo hace tan literal. Entonces la primera vez que la vi como que me tardé en captar que estaba viajando en yo. Y aparte en esa época tú no tenías tanto conocimiento de arte, ¿no? Entonces no nada. Los personajes. Pero sobre todo, yo lo que pensé es que estaban en la época ellos. O sea, que Dalí y Hemingway, todos los que se encuentran estaban... Está bien al presente. Sí, era como algo surrealista, ¿no? De Woody Allen. No que habían literalmente viajado en el tiempo, como que no captaba. Sí, Woody Allen es muy... sí. Como un caga así que lo pone y no lo explica. Sí. O sea, y por eso son como tintes surrealistas de Woody Allen. Pero son tintes surrealistas, porque no son películas meramente surrealistas, pero tiene tintes surrealistas que no explica... Sí, es algo surrealista, o sea, eso es bastante surrealista. Sí, claro. Salió en el 2011. 2011. Es un ratito. Sí. Y de hecho es una de las películas más taquilleras de Woody Allen. Sí. Es buenísimo. Sí. Y bueno, hablemos de la primera época en la que se va, que bueno, solo se va a 2 épocas, ¿no? Que va a ser a los 1920 y al final a 1890. La Belle Époque. Pero en el 1920 el primero que se encuentra es un músico, ¿no? El que canta... Let's do it, let's fall in love. Exacto. Que de hecho la ponen en la película, sí. Sí, está tocando el piano y ahí es cuando se saca de onda y dice, ¿qué pedo? Bueno, ya cuando pasan por él en una carroza ya empieza a mal viajarse Gil Pender y después ya ve a este güey. Sí, este es el güey que aparece y sale tocando esa canción, que es muy famosa y que Woody Allen es gran admirador de él, por eso también lo pone y ya había aparecido en otras películas. Ok. Sí, es el estilo muy estilo de música de Woody Allen, ¿no? Sí. Y después de él se encuentra a Scott Fitzgerald, interpretado por Loki. No sé cómo se llama. Addison Peele y Tom Hiddleston, ¿o cómo se dice? Tom Hiddleston. Sí. Sí, que es el Loki, que es un actorazo. Que ellos son los primeros en hablar con Gil. Entonces ellos empiezan a... es Fitzgerald, Scott, ¿y cómo se llama la esposa? Que es la de Fitzgerald. Zelda Shire y Francis Scott Fitzgerald. Es ella. Que ella era esquizofrénica, ¿no? Ella era esquizofrénica y él era alcohólico. Sí. Entonces, creo que en la película no se ven tan tormentosos. Sí se ve como que se peleaban, pero yo creo que sí ha de haber sido dura su relación, no manches. Sí, pues de hecho hay una escena en la película que esta celda quiere suicidarse, está como en el río. En los canales. Y dice, no me ama. Y el protagonista le dice, no, sí te ama, te lo aseguro que te ama. Sí, cierto. Y bueno, aquí algo del casting que hizo Woody Allen para Tom Hiddleston. Él escribe una carta a Tom Hiddleston como de 4 líneas. Me gustaría mucho que interpretaras a Scott Fitzgerald. Y se la manda y se emociona un buen este actor. Y ahorita la tienen marcada esa carta en su casa, el actor. De la contratación de Woody Allen. Nos van a cancelar este podcast por hablar de Woody Allen. Oye, pero si eran, o sea, ahorita supongo que ya no por todo lo que pasó de Woody Allen, pero sí era como un honor para los artistas participar en una película de Woody Allen, ¿no? Sí, es que es muy icónico de Los Ángeles Woody Allen y ha hecho unas películas, es una leyenda de Hollywood. Como de cine independiente de Hollywood, que es como hasta raro un poco decirlo, es los que han logrado que le respeten su cine en Hollywood y lo ha hecho una película cada año y cada película es... cada año sacaba una película, ¿va? Sí. Bueno, se saltaba algunos años, pero muy pocos, pero normalmente sí cada año. Como Ingmar Bergman, uno de sus ídolos. Bergman. Exacto. Pero sí,
Y los dos actorazos, no creo cómo se llama la actriz, ¿sabes cómo se llama? Por eso, Tom Hiddleston y Alison Peel. Alison Peel, perdón, sí. ¿Cómo es? ¿Tom Hiddleston? Sí, yo creo que sí. Sí, Alison Peel. Sí. ¿Qué dice? Sí. Ah, bueno, estos también eran parte de la generación perdida, que es lo que vamos a hablar más adelante. No, la generación perdida. Que todo, o sea, todos los personajes que aparecen en Midnight in Paris, además de que fueron reales, sí estaban en París en esa época, o sea, en los 20s. O sea, que eso es... París en esa época sí era o sea, era como lo bohemio. Una bohemiada, sí. Sí, no manches, o sea, sí estaban todos los artistas en París y sí se encontraban en fiestas y sí se conocían algunos. No sé si los juntó aquí Woody Allen como... Sí, claro. Chance algunos ni se conocieron, pero pon tu Dalí, Picasso sí se conocieron. Ajá, claro. ¿Cómo se llama? La que sale con Picasso, que es la que también voy a hablar más adelante. Esta, la francesa, la... Ajá, Gertrude Stein. Gertrude, sí. No, pero bueno. Esta Kitty Bates. Ajá. Ajá. Esa también conoce a... O sea, todos sí tienen una relación real de personajes y de... Sí, claro. Sí, obviamente Woody Allen lo dramatiza para su película, pero estaban ahí todos realmente. Uh-huh. Era... y bueno, después de estos dos personas, ¿a quiénes se encuentra? A Hemingway. A Hemingway. No, Hemingway. Bueno, que es el escritor del Hijo del Mar y aparte de muchas, pero la más famosa es el genio y el mar, el viejo y el mar. Era un alcohólico. Era un alcohólico y un depresivo. Él, de hecho, el casting lo hace... Bueno, no hace el casting, él lo contrata a este actor, ¿cómo se llama? Corey Stoll. Ok. Y ese actor lo contrata y Woody Allen no suele ensayar, porque él tiene como la ideología de que él contrata, o sea, él sabe a quién contratar porque confía en su talento. Pero como que ensayar, o sea, no sé. O sea, normalmente en cualquier película hay ensayos de las escenas, Okay. pero Woody Allen no los hace. Entonces de primera intención, así. Ajá, entonces lo que hizo con este actor es prendió la cámara y le digo, di tus líneas. Y ya Dios dijo sus líneas y no sabía si le iba a gustar a Woody Allen. Ya terminó y me dijo, justamente eso es lo que quería. Y se puso nervioso y la cagó, ¿no? Oye, pero ese güey, sí, no manches, sí interpreta muy bien a Hemingway, ¿no? Si te imaginas un güey ahí todo prepotente, alcohólico, deprimido también. Sí, está cañón. Y todos son buen pedo, ¿no? O sea, no hay uno que... O sea, seguramente la realidad eran más toxicones algunos. Sí, claro. Pero sí, son buen pedo todos. O por lo menos sí, o el actor, o más bien el personaje conoce la cara amistosa de los... Sí. Eso es interesante también. Sí. Yo creo que conoce esa parte que es de lo que vamos a hablar ahorita, que del pasado, ¿no? Sí, que por qué quería ir al pasado y por qué le dan ganas de regresar siempre. Exacto, claro. Entonces el siguiente, ¿quiénes son los próximos que se encuentra? Gertrude Stein. Gertrude Stein es Katie Bates, ¿no? Ajá, es Katie Bates. Sí, y esa es súper importante esa personaje. Y si se fijan en la película, sí la representa como muy, muy importante. Porque ella, además de ser escritora, poeta, es una de las pioneras de la escritura modernista. Y aparte era coleccionista de arte. Y es la mecenas de Picasso. O sea, ella empezó a financiar la obra de Picasso cuando Picasso estaba allí en París. Ok. Y entonces el cuadro que aparece atrás de ella es el retrato de Stein. Entonces sí, Picasso le hace ese retrato. Y si se fijan en el retrato, pues es un retrato realista. No sé si lo vayas a poner aquí. Lo podemos poner para que vean la escena. No era la parte cubista de Picasso, ¿no? Que justo después esta señora nombra Generación Perdida a los escritores que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, que fue Hemingway y los también creo que los que mencionamos. ¿Fitzgerald? Ajá, los Fitzgerald, creo. Sí. Según yo, y bueno. Sí, porque entonces Hemingway sí fue soldado, ¿no? Sí. Hemingway sí, seguro, porque Hemingway se ofreció en la Cruz Roja en el ejército italiano.
Y aquí la conexión que hay con el personaje y Gertrude es que Jill Pender le quiere enseñar su obra a Hemingway. Sí, cierto, le quiere... Pero Hemingway le dice, no, es que yo no te la voy a aceptar porque te la vas a criticar porque soy escritor y... Porque te va a tener envidia, ¿no? Ajá, te va a tener envidia, sí, o sea, te dice una frase que dice, si está buena te voy a decir que está mala por envidia y si está mala te voy a decir que está mala, entonces no confíes en mí, llévasela a Gertrude, que ella es la que le confío todo. Sí, creo que ella, o sea... fue más reconocida por eso, por ser como más crítica y coleccionista de arte y como apoyaba a los artistas. Más que escritora. Sí, o sea, sí empezó como con esa generación de los escritores modernistas, que fue pues en esa época todo era, ahí empieza el modernismo, pero fue más reconocida según yo por eso, o sea, como por apoyar a... Ok, sí, porque bueno, yo la verdad nunca he visto un libro de ella, o sea, digo, no. o sea, por lo menos, porque Fitzgerald es un nombre conocido, o sea, que dices, que aquí está, pero de ella, no. Sí, no nunca, sabía. no, ni yo, y ahorita que vi como que no salían muchos. Sí, no. Pero sí, super actriz, esa señora Katie Bates, y seguramente la interpretó muy bien, ¿no? Sí, no, buenísimo. Claro, es que todo lo padre de las películas de Woody Allen es que todo es interpretado a la perfección. Y también, por ejemplo, los extras, él hace los castings personalmente a los extras. Ah, sí, no O manches. sea, todos los que ves en cuadro son actores profesionales. También a los de Marvel, ¿no? Bueno, Parte un chingo ahí. sí, no manches. No, pero sí, o sea, entonces él es perfeccionista en su, o sea, y él casi no dirige actores, es muy ¿Orgánico o qué? ¿Dónde? ¿Cómo que no los digo? O sea, es muy orgánico. O sea, él dice, o sea, porque él confía tanto, o sea, en sus actores que sabe que van a hacer todas las tomas bien. Y entonces él, al empezar a grabar, se calla y deja que hagan su trabajo. Él no es común eso, casi. O sea, no es un explotador de actores como lo era Stanley Kubrick. Sí, exacto. Sí, Stanley Kubrick hacía 200 tomas para el pobre Jack Nicholson después de que... Sí, ¿no? Pero, pues no sé, la verdad no, o sea, no sé por qué, porque sí es... Normalmente los actores sacan su mejor actuación en la tercera toma, es como como la regla general. Sí, o sea, casi nunca sale en la primera, en la segunda... Pero bueno, o sea, imagínate el teatro, chance ¿no? O sea, eso es... Pero es que por eso hay directores en teatro, porque justamente hay muchos ensayos y está el director perfeccionando el inicio, el final, el desarrollo y todo esto. Sí. Bueno, después conoce a Pablo Picasso, que es el que está ahí como todo. Y sale Pablo Picasso joven ahí, ¿no? O sea, si se fijan, pues está en los 20s. Pablo Picasso llega de 19 años a París en 1900. Entonces ahí hace su carrera y conoce a esta señora Stein, que es quien le financia pues su obra. O sea, ella le financia el trabajo a Pablo Picasso, imagínate. Sí. O sea, gracias a ella yo creo que Pablo Picasso es quien es, ¿no? Claro. Y luego sale la escena de que justo está pintando a Adriana, que es Adriana, es la... ¿no? Esta francesa que se enamora de Gil, ¿no? Sí, y eso es en 1928. Y es el cuadro que sale ahí, pues tal cual sí existe, o sea, y te acuerdas que sale una crítica que hay ahí después Gil le explica la verdadera versión historia, de Pablo Picasso, y es cuando el otro güey empieza a mamar así de justo. Y que el tema era que no estaba cautivando su belleza, ¿no? Y lo que dice Picasso es que era tan simple su belleza que ya solito se entendía, ¿no? Algo así. Sí, algo así decía, sí. Entonces, y justo ahí el otro güey le empieza a mamar y la novia así que, o sea, cállate. Sí, déjalo hablar. Cállate. O sea, son cosas súper importantes. O sea, no manches, o sea, deja hablar a este güey. Sí, literal, eso es sí. la peor pareja ella. Sí, no manches. No manches, sí. Hace un papel de maldita. O sea, el güey sigue hablando y lo ven con cara de... Ya, y aparte habla así, como que se le quedan todos viendo así y se sigue. Sí, se sigue y el güey
el güey sí sabe, y ahí se ve lo que hablamos ahorita, que sí se ve quién está mamando y quién realmente pues le interesa la historia, ¿no? Sí, lo dice no por mamar, sino pues nada más porque dice, yo lo viví, o sea, estaba sí. emocionado de... Pero yo creo que una de los aspectos de la madurez, no estoy diciendo que yo haya llegado a ese lugar, es que ya, o sea, que ya no dices las cosas para demostrar algo, sino nada más porque te gusta hablar de eso y ya, o sea, pero ya no necesitas convencer a la persona de que te crea sí. algo así, ¿no? De hecho, el güey como que le vale madres, ¿no? Sí, o sea, sí. como que... Sí. Pues, güey, o sea, les estoy contando lo que viví ayer. Y bueno, se llama La Bañista, de Pablo Picasso. La Bañista. Y hace algunos cuadros... Y sí, oye, pero ella, la francesa sí existió. O sea, sí fue todo esto real. como que no lo vi mucho, o sea... Okay. Sí, no sé si ahí ya lo inventó. Ok. Sí, pero... Pues sí, el cuadro sí existió y seguramente era lo que Picasso quería demostrar con esa pintura. Okay. ¡Estaba chavo! Y Picasso no está muy desarrollado, ¿no? Sale muy poco. Sí, Picasso sale muy poco, sale como con prisa y que es como célera, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién es el próximo que sale? Dalí, sí, cierto. Que lo encuentra como en un restaurante, que él justamente... Con los surrealistas. Con los surrealistas, que justamente es en un momento en que es como medio bateado por esta francesa. Y Dalí lo jala con el bastón y le dice... So bad. Bueno, pero... pues eres tú el que lo... Sí, lo interpreté, sí. ¿Cómo se llama ese güey? Brody. Aiden Brody. Ese güey. Actoras. Y bueno, Dalí en la época que sale hablando mucho de los rinocerontes y todo lo compara con Rhinocerons. Y el güey así de que Gear como qué pedo con este güey. Sí. ¿Por qué rinocerontes? Y sí, o sea, realmente Dalí tenía una obsesión con los rinocerontes desde los 9 años. Okay. Y empieza justo a... O sea, bueno, Dalí era dadaísta y cubista, conoce a Picasso, pero él no se quedó ahí. O sea, Picasso, Dalí era totalmente surrealista después. Y justo sí tenía una obsesión con los rinocerontes por un cuadro de... Además de que a los 9 años ya le encantaban los rinocerontes, simplemente porque le gustaban. Hay un cuadro de Johannes Vermeer, que se llama The Last Maker, no sé cómo... Que sale una niña con unos chongos como con forma de rinoceronte según Dalí. Y entonces de ahí ya se empieza a inspirar. Y dice, no, es que este güey hacía rinocerontes. Pero pues en realidad no creo que haya sido así, nada más. Él lo interpretaba de esa manera. Claro. Y de hecho, bueno, y también era muy católico Dalí, ¿no? Y que le vio la cara de Guy y le dijo, The Jesus of Christ with rhinoceros. Sí, cierto. Porque todo era rinocerontes. Sí. Y tal sale con Luis Buñuel, que es uno de las grandes influencias de Buda. Sí, que es después el que sale, que es el perro andaluz, ¿no? Que sale, que justamente hacen una película juntos, que es El perro andaluz, que es la más extraña que tienen. Pero tienen... Se han de haber divertido un buen así. Pon esta mamada. Sí, o sea, ponían lo que sea. Pero, bueno, a mí me gustan más otras películas. Sí, es muy buena, pero como sentido experimental. Pero, por ejemplo, la de Los Olvidados. El Ángel Exterminador es... El Ángel Exterminador. Él, ¿no? Sí. Que justamente llega con él y le dice a Buñuel en una escena... ¿Por qué no es una escena sí. En el que... Pues ahí le dice, ¿no? En el que hay una fiesta burguesa y ya se quieren ir y no se pueden ir. Y lo que signifique... Y le pregunta, ¿pero por qué? Porque lo que sabe significar es que ya cuando la gente está todo el tiempo junta, por más burguesa que sea, son realmente animales. Y el güey le contesta, ¿pero por qué no se pueden ir, no? ¿pero por qué no se pueden ir? No, pues no sé, yo solo te di la idea. Pero eso es bien interesante y sí me acuerdo muy bien de esa escena. Porque, o sea, luego esas ideas tienen que llegar por ti, por algo. O sea, claro. Y ahí cuando Gilde está diciendo como, haz esto, el mismo Buñuel no entiende. Claro. O sea, es como, sí, güey, pero ¿por qué no pueden salir? El mismo güey que, o sea, te esperas que va a decir, sí, güey, qué huevo, qué interesante, sí, lo voy a hacer. No capta porque...
porque realmente le tenía que llegar a esa idea. Sí, tiene que llegar de un lado sí, o sea, muy eso especial. pasa en el arte, ¿no? Y sí, entonces, sí, el arte sí justamente tiene que llegar a partir de unas circunstancias específicas de tu vida, a partir de experiencias propias. Experiencias propias, sí. Con gente o con lo que sea, pero no puede llegar así que te digan, yo te digo, a ver, ¿por qué no haces un cuadro de una mano, no sé, lo que sea? Sí, o de uno que ya haya hecho, ¿no? Ajá. Si me lo dices, chance hasta ya no lo haría, ¿no? Porque ya es de alguien más. Sí, exacto. O sea, chance ese güey cambió la historia, ¿no? Ajá, exacto. Así que no, pues ya me lo dijeron. Luis Buñuel se hizo director de anuncios de publicidad, ¿no? Sí. A partir de ahí. De Coca-Cola. Pero, y bueno, la película más importante es, bueno, la más importante que tiene, bueno, no importante, bueno, de las mejores es la de Los Olvidados, que sale en 1929, grabada aquí en México, y es una de las mejores épocas de México económicamente, pero Luis Buñuel hace la película de Los Olvidados de esa economía. Y es censurada aquí en México, porque justamente es así como todo lo que realmente pasaba. Sí, aparte estaba con toda la censura, ¿no? Sí, entonces, o sea, todas las diferencias sociales que había realmente, y cuando, según esto, México estaba en su mejor época y realmente pues estaban Los Olvidados. Sí. Igual hizo también una que se llama Viridiana, que es una película que fue bastante controversial, porque es una monja que rompe sus votos y es como... pues le gusta el sexo y no sé qué. Sí. No me acuerdo bien de la película, hace mucho la vi, pero es muy buena. Y también, bueno, la del ángel exterminador, que es la que vimos, y también tiene una de un profeta que nunca acabó. Pero eso lo he visto esas 5 y las 5 muy buenas. Okay. Y siempre tienen como este toque surrealista. Por ejemplo, en la de Los Olvidados hay una escena que el niño tiene un sueño con unas gallinas. Nunca he visto Los Olvidados, ¿verdad? No. Te va a gustar, está muy buena. Es una película muy recomendable. Y justamente tienen los actores tienen, que no, creo que no eran actores, o bueno, no me acuerdo. Pero tienen este acento como mexicano que de las películas mexicanas de antes de... que es como así, no me acuerdo cómo era. Me defraudaste. Que algo así, sí. Pero que es bastante chistoso, pero no, eso no lo hace malo, eso son diferentes tipos de actuación. Sí. Y bueno, sí, obviamente pues soy muy amigo de Dalí. No, y efectivamente, ahorita estoy viendo una foto que sale Dalí con otro que sale, que es el último, que es Man Ray, que es un fotógrafo surrealista, y entonces salen de jóvenes. Y justo, o sea, fue en 1925 cuando Buñuel estaba ahí en París. Entonces todos, o sea, sí estaban en una época ahí todos juntos. Ok, sí. Eso está, o sea, sí Woody Allen pensó en eso. O sea, sí, claro. Sí dijo, a ver, ¿cuál es la época en donde todo estaba la época de oro de arte, ¿no? Sí, no, y aparte él pues, puso muchas influencias suyas. Obviamente ha leído. Entonces, siempre a Woody Allen algo que le gusta hacer es poner a sus influencias dentro de sus películas y pues no manches, o sea, no solo, aquí te das cuenta que no solo es la literatura, sino también el arte. Sí, tiene ahí, yo creo que puso todo lo que le gustaba, ¿no? Y justo, bueno, y aquí bueno, vamos a hablar un poquito de como el romance que tiene Gil Pender con esta, ¿cómo se llama el personaje? Bueno, con la francesa mujer, que tienen como, que hay una date en la que todavía porque ella la conoce en 1920 y después regresan todavía en una época anterior, que es 1890, que es conocida como la Belle Époque. Sí, que es cuando conocen ya Toulouse, Henri de Toulouse, que es el último el que sale en el restaurante ese. Ah, sí, él que era... Él era pintor, pero de finales del siglo XIX, que ya es post-impresionista. Ok. Y él... y también conoce a alguien más, ¿no? Había otro que le quiere bajar, de hecho, le quiere bajar a la morra. O sea, es que están Gauguin y Degas. Gauguin, ajá, exacto. Gauguin es el que le quiere... Ajá. O sea, que es en la de Van Gogh, que sale... Sí, que es interpretada por Oscar Isaac, ¿no? Ajá, el guatemalteco. Sí, y no salió... Bueno, es que no salía Van Gogh porque él pues, no era social, ¿no? Entonces, sí, él no salía a restaurantes. Porque no sé si... No, pero bueno, sale Gauguin, acuérdate que eran amigos. Pero sí, no sé si en esa época en la que viajan
ya había sido todo el pedo de el chismecito que se corta la oreja. Sí, sí. por Gauguin, que bueno, eso ya lo hablamos en la puerta de la eternidad, episodio 6. Que lo tienen que ver también. Episodio 6. Sí, no creo que no era episodio 6. Bueno, igual. 9, episodio 9. Ok. Y sí, o sea, sí, justo en esa época ya conocían. Bueno, querías hablar del. Perdón, sí, entonces estaban aquí empiezan a platicar y bueno, él no creo que me meta mucho esto, pero sabe que por un diario que ella guarda, que lo lee en el presente en 2010, sí. Se da cuenta de que está enamorada ella de él, no sé si me voy a entender. Ella de él, sí, eso está padrísimo, no manches. Sí, entonces, ella en esta última date, que viajan en el tiempo de 1890, ella le dice, no, es que yo me quiero quedar aquí, está padrísimo, o sea, esta es la Belle Époque, es la mejor época de arte, y él le dice, no, pero ¿cómo? Tú estás en 1920, es la mejor época de arte. O sea, es la mejor. Es la mejor época de arte y tú quieres estar aquí cuando realmente pues, es mejor 1920. Y le dice, no, o sea, realmente este es mejor. Entonces, aquí como que se da cuenta, es como este momento de darse cuenta del personaje, que es como un poco el clímax de la película, que él también estaba viviendo igual que ella, ¿no? Que estaba viviendo en el pasado, cuando realmente lo que tienes que hacer es quedarte en el presente y hacer arte a partir de tu presente y tus propias circunstancias. Sí, cambiar las circunstancias en el presente. Sí, exacto. Y no estar de nostálgico todo el tiempo, así como, no, a mí me hubiera gustado estar en 1920 o en cualquier otra época. Y entonces aquí ya esta mujer se queda en la época de 1890 y él regresa, bueno, primero regresa a 1920 a que le diga la coleccionista de arte de su obra y le dice, porque la reescribe y se la da y le dice a esta mujer, muy bien, tomaste mis consejos y va muy bien la obra, muy bien la novela. Entonces esto como ya empieza como al final, ya el desenlace final. Y ya regresa a París, a 2000, bueno, no a París, a 2010. Y le dice, aquí se da cuenta en esta escena en la que revisa sus escritos esta mujer, que le dice, oye, sí, pero también me dijo una crítica a Ernest Hemingway, creo que le gustó mucho, pero que hay una cosa que es bastante obvia para el personaje. Sí. Y que le dice, es obvio que le están pintando el cuerno. Sí, con el güey con el mamador. Con el imbécil. Sí. No, entonces ahí se da cuenta y le dice, pero ¿por qué lo viste así? Y él le dice, pues por negación. Sí. Entonces ahí es cuando regresa al 2010 y le dice, me estás pintando el cuerno con este güey. Y ella le dice, ¿cómo crees? ¿Yo? Estás loco, no sé qué. Y bueno, sí lo hice, ¿y qué? Pero vamos a regresarnos a Nueva York y vamos a seguir. Y él, no, pero no voy a regresar a Nueva York, me voy a quedar aquí. Y le dice, y aparte lo mejor es que le dice, no, y no es por tu o sea, porque ahí te has acostado. Sí, que ya lo hace por él, ¿no? Es porque me quiero quedar aquí y porque este es mi lugar. Y aquí voy a seguir escribiendo y voy a hacer mi vida aquí. Y llegan justamente los suegros sangrones, así. Que había contratado a un espía y él se va al siglo de Luis XVI, ¿no? Sí, se va como un palacio así de... Sí, a Versalles, pero cuando estaba Luis, no sé, sí, XVI, ¿no? Sí, creo que sí. Y a que le dicen que llega hacia el palacio y... no, perdón, me equivoqué. Y el rey... ¡Guardias! Le corten la cabeza. Sí, cuando les cortan la cabeza a todos. Sí. Y aquí ya... Pues es cuando el personaje se da cuenta de... ¿Cuál es como la premisa de la película? De que realmente pues, tiene que aprovechar su época y tiene que crear arte a partir de eso. Porque si se queda nostálgico y así... Sí, ya después aparte conoce a la francesita. La francesita al final. Que está manches. Sí, que está muy guapa y eso toda dar. Y aquí como que te das cuenta uno también como una persona de que muchas veces se pone muchos pretextos para no hacer su verdadero arte
y dejarse ir por la industria y nada más así por decir, no, pues es que yo hago esto pues, porque no creo que, o sea, que se pueda hacer arte en esta época y que, o sea, ¿sabes? O sea, mucho pretexto. Sí, porque chance en otra época era más fácil o sí me hubieran dado libertad. Y si te hubieran mandado ahorita a esa época, también dirías pretextos, ¿no? Exacto. Sí, que justamente, bueno, aquí, bueno, no me voy a desviar del tema, pero acabo de escuchar un episodio de un podcast de Nahuel Chimalski, que es el filósofo argentino que justamente habla de eso, de la inconstancia, que, por ejemplo, tenía muchos compañeros suyos que decían, no, es que en otra filosofía, porque por la burocracia y porque ahorita no sé qué, y en estas épocas y todo esto. Y aquí realmente pues es llega ya la responsabilidad un poco individual de decir, no, pues sí quiero crear y sí quiero... Sí, porque muchas veces, pues sí, volvemos a lo mismo, se le echa la culpa a las circunstancias históricas, ¿no? Cuando en realidad, pues eres tú el que tiene que... Sí, o sea, qué pedo. Obviamente sí hay, o sea... Sí, no, siempre va a haber obstáculos, ¿no? No, y obviamente siempre va a haber influencia y sobre todo, o sea, mucha influencia de lo exterior y también obviamente, o sea, también estamos hablando del privilegio obviamente, pero también hay, o sea, también llega un momento en que llega la responsabilidad individual y no, o sea, es un tema que tendremos que tocar en otro episodio, pero justamente esto es lo que se trata la película, ¿no? O sea, de que dice ya, o sea, es mi vida, me vale que viva en mi mansión en Los Ángeles financiada por mis guiones super comerciales. No, y también por los suegros, ¿no? Que se ve que tienen dinero y que también tiene algo seguro ahí. Pero en la película él sí genera mucho dinero. O sea, él sí es rico. Ah, sí era... Sí. Pero digo, igual también tenían dinero los suegros, ¿no? Sí. Pero... Bueno, más bien ella también se ve que lo busca porque tiene dinero. Y también porque, imagínate un guionista en Hollywood, pues tiene el dinero, ¿no? O sea, un buen... Pero aparte, comercial. Sí se ve que no le importa, ¿no? A él. O sea, que realmente no le importa la fama. Pues justamente se siente como prostituido. Sí, se siente mal, o sea, él se siente mal. Sí, dice, no, o sea, es que yo no, o sea, mis guiones súper olvidables. Dice, mis películas son súper olvidables, o sea, no van a trascender. Y es su principal conflicto. Son un hot dog. Exacto, son hot dogs. Entonces, aquí justamente es como lo que el guionista tiene que pensar al crear un personaje, que haga lo que quiere, pero necesita. Entonces él siempre está como en conflicto de sí mismo y el actor tiene que pensar en esto de sí lo quiero hacer, pero no quiero esto, pero necesito esto, pero quiero esto y entonces siempre está en conflicto y al final puede ser un final positivo o negativo o... Que este es bastante positivo, creo, lo que hablábamos de las películas de Woody Allen que luego son bastante negativos y este sí es positivo. Sí, justamente... O sea, yo creo que es irónico positivo. O sea, el irónico positivo es el que no acaba como él esperaba, pero es algo mejor. Y el irónico negativo encuentra el objetivo del personaje, pero no es lo que esperaba. O sea, aquí en una película de final positivo sería Hércules. Bueno, no, Hércules también es irónico positivo. Sí. Pero el Rey León, por ejemplo, es positivo, Django es positivo, encuentra su objetivo y es feliz. Ya. Pero son más reales, no estoy hablando mal de los positivos, pero son más reales, más apegados a la vida real los irónicos. O sea, negativo, positivo, así la vida. Después hay que hablar de la del Rey León. Sí. Esa tiene un buen de cosas. Un buen de cosas, sí. Pues aparte está basada en Hamlet, entonces... Sí. Bueno, pero ya no hay que debrayarnos más. Sonrisa falsa. ¿Cómo se llama el The Voice? Homelander, qué buena serie también, hay que hablar. Bueno, hay que hablar de Homelander ahorita. Ya hay que hablar 2 horas. Y bueno, síganos... Bueno,
Se me olvidó decirlo de suscríbanse. No, pues dilo ahorita. Bueno, sí, pero suscríbanse, denle like, sigan a LF Noveno Mandamientos. No, cállate, LF. No digas mal el nombre, tonto. No, se llama LF Sánchez. LF-Sánchez con la Z invertida. O sea, Z al principio y S al final. Es complicado explicar eso. Y pues suscríbanse y pónganle like y todo para que el algoritmo diga, no manches, este tipo lo tiene que seguir la gente. Y para que te prostituyas en... Ajá, y para hablar de cine que no me guste y seguir en industria y todo esto. Entonces, gracias.